Ahora veremos las vibraciones forzadas amortiguadas. Para ello consideraremos el siguiente sistema, un sistema masa-resorte amortiguador con un desplazamiento X, además de una fuerza inducida en la masa, una fuerza P sub m por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo. Aplicando la segunda ley de Newton, y si definimos positivo en este sentido, la sumatoria de las fuerzas será igual a la masa por aceleración. Entonces, el peso positivo menos la fuerza ejercida por el resorte, que es la constante de resorte, que multiplica a la deformación estática más x, menos la constante de amortiguamiento por x punto, es decir, la derivada de x, más la fuerza P sub m por el seno de omega sub f por t, será igual a la masa por aceleración. Entonces, cuando el peso es igual a la constante del resorte por la deformación estática, tendríamos únicamente que el negativo de la constante del resorte por x menos c por x punto más P sub m por el seno de omega sub f por t menos la masa por aceleración, aquí simplemente la pasamos negativo del lado izquierdo de la igualdad, serán igual a 0. En este paso simplemente pasamos este término del lado derecho de la igualdad y proseguimos a multiplicar por menos 1, obteniendo que la masa por aceleración más c por x punto más k por x será igual a P sub m por el seno de omega sub f por t, la cual es una ecuación diferencial no homogénea, que significa que no está igualada a 0, y por lo tanto tendrá dos soluciones, la solución homogénea, que sería como las vibraciones libres amortiguadas, y la solución particular, que esta depende de la función P sub m por el seno de omega sub f por t. El interés de esta sesión se centra en la vibración de estado estable representada por una solución particular de la ecuación diferencial 1 de la forma x particular igual a x sub m por el seno de la frecuencia circular forzada por el tiempo menos phi, donde phi representa la diferencia de fase. Entonces, aquí simplemente reescribimos la solución particular y proseguimos a calcular la derivada, donde la derivada de x sub p será ¿quién? X sub m sale como una constante, la derivada del seno es el coseno y la derivada interna es omega sub f. Y la segunda derivada será igual a ¿quién? La derivada del coseno es el menos seno y la derivada interna es simplemente omega sub f. Entonces, omega sub f por omega sub f resulta omega sub f al cuadrado. Sustituyendo a 2, 3 y 4 en 1, obtendríamos que el negativo de la masa por x sub m por omega sub f al cuadrado por el seno de omega sub f por t menos phi más la constante de resorte por x punto, es decir, por x sub m por omega sub f por el coseno de omega sub f t menos phi más la constante de resorte que multiplica a x sub p, es decir, x sub m por el seno de omega sub f por t menos phi, y esto será igual a P sub m por el seno de omega sub f por t. Ahora consideraremos dos casos importantes. El caso 1, en el cual omega sub f por t menos phi será igual con 0, y entonces omega sub f por t será igual al ángulo phi. Y sustituyendo a 6 y 7 en 5, obtendríamos que, bueno, aquí simplemente reemplazamos los omega sub f por t menos phi por 0, y a la vez en el seno de omega sub f por t sería el seno de phi. Entonces, c por x sub m por omega sub f será igual a P sub m por el seno de phi, porque el seno de 0 es igual a 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Y el caso 2 sería cuando omega sub f por t menos phi será igual a pi medios. Y entonces omega sub f por t será igual a pi medios más el ángulo phi. Y sustituyendo a 9 y 10 en 5, en este paso simplemente sustituimos los omega sub f por t menos phi por pi medios y a la vez a omega sub f por t por pi medios más phi, obteniendo que el negativo de la masa por x sub m por omega sub f al cuadrado más k por x sub m será igual a P sub m por el seno de pi medios más phi, porque el seno de pi medios resulta 1
y el coseno de pi medios resulta 0. En este paso simplemente factorizamos a x sub m de estos dos términos y a la vez, como sabemos de una identidad trigonométrica, el seno de pi medios más un ángulo resulta el coseno del ángulo. Ahora simplemente reescribimos las ecuaciones 1, 8 y 11 y proseguimos a elevar al cuadrado las ecuaciones 8 y 11, obteniendo que el cuadrado de c por x sub m por omega sub f será igual al cuadrado de p sub m por el seno cuadrado de phi, esto de la ecuación 8. Y el cuadrado de x sub m por k menos m por omega sub f al cuadrado será igual a p sub m al cuadrado por el coseno cuadrado de phi. Y haciendo la suma de 12 más 13, obtendríamos que este término más este término será igual a este término más este término. Ahora simplemente factorizamos a x sub m al cuadrado y del lado derecho de la igualdad factorizamos a p sub m al cuadrado. Y como sabemos, esta es una identidad trigonométrica muy conocida, que es la identidad pitagórica, que nos dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo resulta 1. En este paso simplemente pasamos dividiendo a la suma de estos dos términos del lado derecho de la igualdad. Y proseguimos a sacar una raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, obteniendo la ecuación 14. Entonces, proseguimos desarrollando la ecuación 14. Ahora simplemente el término p sub m lo mandamos dividiendo del lado izquierdo de la igualdad. Y posteriormente multiplicamos por 1 sobre k en ambos denominadores. Ahora simplemente ingresamos al 1 sobre k dentro del radical, pero entrará como 1 sobre k al cuadrado. Y esta a la vez ingresará dentro del cuadrado, pero como raíz, es decir, como 1 sobre k, multiplicando a k como 1 sobre k por k, menos 1 sobre k por m por omega sub f al cuadrado, y esto más 1 sobre k dentro del cuadrado que multiplica a c por omega sub f, obteniendo que, como vemos, 1 sobre k por k es igual a 1. Aquí simplemente reescribimos este término como la masa sobre k por omega sub f al cuadrado, y a la vez en este término dentro de este cuadrado multiplicamos y dividimos por c sub c, donde, si recordamos, el coeficiente de amortiguamiento crítico c sub c es igual a 2 veces la masa por la frecuencia circular natural. Y a la vez, la frecuencia circular natural al cuadrado es igual a la constante de resorte sobre la masa. Entonces, en este término tendríamos que 1 menos la masa sobre k resulta el inverso de la frecuencia circular natural al cuadrado, y esto por omega sub f al cuadrado más, en este término simplemente al c sub c del numerador lo reemplazamos por 2 veces la masa por omega sub n. En este paso simplemente dentro de este cuadrado reescribimos como 2 veces c sobre c sub c por la masa sobre k por omega sub n por omega sub f. En este paso vemos que la masa sobre k resulta el inverso de la frecuencia circular natural al cuadrado. En este paso únicamente lo que hicimos fue ver que omega sub n sobre omega sub n al cuadrado es igual a 1 sobre omega sub n, obteniendo que la amplitud x sub m sobre p sub m sobre k será igual a x sub m sobre delta sub m, y esto a la vez será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de omega sub f sobre el cuadrado de omega sub n, y esto al cuadrado más 2 veces el factor de amortiguamiento, que es igual a c sobre c sub c, esto que multiplica a la frecuencia circular forzada sobre la frecuencia circular natural, y esto al cuadrado. Bueno, aquí delta sub m simplemente se refiere a que si en lugar de haber tenido una fuerza aplicada, P igual a P sub m por el seno de omega sub f por t, hubiésemos tenido un desplazamiento aplicado de la forma delta igual a delta sub m por el seno de omega sub f por t. Ahora simplemente limpiamos la pantalla y reescribimos las ecuaciones 1, 15, las equivalencias para el coeficiente de amortiguamiento crítico y el cuadrado de la frecuencia circular natural,
además de las ecuaciones 8 y 11. Y en este caso haremos el cociente de 8 con 11, obteniendo que C por x sub m por omega sub f sobre x sub m que multiplica a k menos m por omega sub f al cuadrado será igual a p sub m por el seno de phi sobre p sub m por el coseno de phi. En este paso simplemente vemos que x sub m sobre x sub m resulta 1. Y como sabemos, el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo es la tangente del ángulo. Y esto será igual a simplemente c por omega sub f sobre k menos m por omega sub f al cuadrado. En este paso realizamos dos operaciones. La primera fue, en el numerador multiplicamos y dividimos por el coeficiente de amortiguamiento crítico. Y a la vez en el numerador y denominador multiplicamos por 1 sobre k. En este paso simplemente al coeficiente de amortiguamiento crítico del numerador lo reemplazamos por 2 veces la masa por omega sub n y a la vez desarrollamos este producto, obteniendo que la tangente de phi será igual a 2 veces c sobre c sub c que multiplica a la masa sobre k y esto multiplica a la frecuencia circular natural y a la vez multiplica a omega sub f, es decir, la frecuencia circular forzada. Esto sobre 1 porque k sobre k es igual a 1 menos la masa sobre k por omega sub f al cuadrado, donde si recordamos la masa sobre k resulta el inverso de la frecuencia circular natural al cuadrado, obteniendo que la tangente de phi es igual a 2 veces el factor de amortiguamiento por omega sub f sobre omega sub n, debido a que omega sub n sobre omega sub n al cuadrado es 1 sobre omega sub n. Esto sobre 1 menos omega sub f al cuadrado sobre omega sub n al cuadrado. Cabe mencionar que la ecuación 15 expresa el factor de amplificación en función de la razón de frecuencias omega sub f sobre omega sub n y del factor de amortiguamiento c sobre c sub c, que es igual a z griega. La ecuación 17 define en términos de los mismos parámetros la diferencia de fase phi entre la fuerza aplicada o el movimiento del apoyo aplicado y la vibración de estado estable resultante del sistema amortiguado. El factor de amplificación se ha graficado en función de la razón de frecuencias omega sub f sobre omega sub n en la siguiente figura para diferentes valores del factor de amortiguamiento, que en este caso fueron 0, 0.125, 0.25, 0.5 y 1. Se observa que la amplitud de una vibración forzada puede mantenerse pequeña al elegir un alto coeficiente de amortiguamiento viscoso, C, o al mantener alejadas la frecuencia natural y forzada. En videos posteriores comenzaremos con ejemplos, pero por ahora eso ha sido todo.